Bienvenidos todos a esta edición del Congreso Iberoamericano de Educación Divergente 2020, cuyos trabajos se llevan a cabo de manera virtual a través de la página del Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa. Les sugerimos dar like a esta página para mantenerse informados de las actividades que tendremos durante estos 3 días. Hablar de educación es hablar de compromiso, de entrega, de una forma de vida que implica mucho más que estudiar una carrera y ejercer una profesión. Es construir futuro, pero hoy más que nunca es construir presente. Este gran encuentro de voluntades que llevamos a cabo hoy es parte de un trabajo que viene realizando desde hace varios años la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, que inició en el 2012 con la primera edición del Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa, justo el 21 de marzo, con el equinoccio de primavera de un año que muchos pensaron que sería fatal. Las profecías mayas, en tierras mayas, y justo en una fecha que los antiguos marcaban como renovación. A pesar de los rumores y hasta de proclamas que parecían serias de investigadores y estudiosos, nada sucedió ese año. Sin embargo, 8 años después nos seguimos reuniendo, ahora en condiciones extraordinarias, porque estamos aislados, alejados físicamente, pero no intelectualmente ni emocionalmente. Muchos incluso se preguntan si es tiempo de que aquellas profecías se cumplan. Nos reencontramos en este momento para hablar de lo que sucede y de lo que sucederá con la educación, con la escuela, con el mundo y sobre todo cómo enfrentaremos la incertidumbre que tanto miedo impone a muchos. ¿Cómo serán las aulas tras la pandemia? ¿Nos seguiremos abrazando? ¿Cambiaremos nuestra cultura para asegurar la subsistencia? No sabemos. La sociedad líquida, como diría Bauman, se hace más patente que nunca. Sin embargo, esperamos que una vez que terminen los trabajos de este magno evento, una de las conclusiones que cada uno de ustedes lleve a sus casas, a sus aulas y desde luego en sus corazones, es que esto también pasará y que los docentes podemos hacer muchas cosas, menos rendirnos. Somos los constructores de esperanza. Si nosotros nos damos por vencidos, ¿qué será de nuestros estudiantes? Para iniciar, queremos dar la bienvenida a la doctora Mayra Castañeda, presidenta de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, quien hará la proclamatoria inaugural y nos brindará la conferencia magistral Educación Divergente, el paradigma de la nueva realidad. Doctora Mayra Castañeda, directora general del Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa, nombrada como uno de los 100 expertos y líderes educativos más importantes del planeta por el Centro Internacional Miranda y el Ministerio de Educación Venezuela. Profesora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con casi 30 años de experiencia docente en diversos niveles y áreas, desde educación artística, comunicación y periodismo hasta filosofía, literatura y arte dramático. Ha trabajado para el Instituto de Cultura de Yucatán, la UNAM, el Centro de Capacitación Artística de Occidente, Papalote Museo del Niño, Columbia College, Universidad de Guadalajara, La Mar, Instituto Freire y otras instituciones educativas. Miembro del International Institute on Peace Education, de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Puerto Rico y de la National Peace Academy, forma parte del equipo de asesores de la Red de Educación y Desarrollo Humano de Colombia y ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad Campolimpo Paulista de Brasil, el Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, Colpos, y la Universidad Católica de Cuenca Azogues de Ecuador en 2013. Fue galardonada con la Medalla Alpes a la Calidad Educativa en 2012. Desde hace más de 10 años es conferencista y ha impartido cursos y seminarios para empresas y público en general. Entre sus libros publicados figuran Sendero a la Inmortalidad, Desplegando Alas, A 4 Pasos del Cielo, ¿Qué onda?, que es un libro de inteligencia emocional para nivel secundaria, Tripulación Pelícano, que es inteligencia emocional para jóvenes, El docente extraordinario y aprendizaje significativo, estrategias técnicas y dinámicas, entre otros. En breve presentará su más reciente libro, Neuroeducación, la última frontera,
un trabajo de investigación en el que converge la neurociencia, epigenética, antropología biológica y su propia experimentación a través del laboratorio pedagógico de comunidad de aprendizaje divergente Descubriendo. En unos momentos estará aquí la doctora Mayra Castañeda con ustedes. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a este Congreso Iberoamericano de Educación Divergente que llevamos a cabo a partir del día de hoy. Haré la declaratoria inaugural en esta modalidad que estamos explorando en estos momentos, que es la virtual. Hoy, siendo el 4 de junio de 2020 a las 10:08 de la mañana, dan por iniciados los trabajos del Congreso Iberoamericano de Educación Divergente, formalmente, que durarán 3 días. Bienvenidos nuevamente. Bueno, desde luego, como ya se mencionó, como ya se dijo anteriormente, el hablar de educación en estos momentos no solo es algo de moda, no es algo que muchos están explorando como algo novedoso, sino que es más que cualquier otra cosa una necesidad imprescindible. Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar con esta conferencia, que es la conferencia inaugural, para hablar acerca de este tema que a mí me parece realmente apasionante, que es la educación divergente, y sobre todo en estos tiempos tan apremiantes donde nos estamos haciendo muchas preguntas, entre ellas de las más importantes y de las más urgentes de responder es qué sucederá con la educación en todos los aspectos, no solo la escolarización, hay que dejarlo claro, sino en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y no solo en México, sino en realidad en este punto en todo el planeta. Entonces, me permito iniciar con esta conferencia que es Educación Divergente, el paradigma para una nueva realidad. Cuando hablamos de educación y hablamos de divergencia, hablamos de un pensamiento diferente al común. No estamos buscando seguir en esta convergencia, en esta idea sobre lo mismo, sino empezamos a plantear diversos caminos, diversas opciones para lo que es la escuela. En este caso vamos a hablar no solo de la escuela, sino de la educación en general, pero desde luego vamos a centrar la atención en lo que es la escuela. A través de muchos años de estudio, no solo de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, no solo personalmente como investigadora, sino de muchos otros investigadores y de muchos estudios, hemos podido dilucidar, y también en estas confluencias que hemos llevado a cabo año tras año, ya siendo esta el noveno encuentro, pues nos hemos dado cuenta que desde luego la escuela tiene fortalezas y tiene debilidades, o tiene estas áreas de oportunidad que podríamos llamar. Entre las fortalezas
Bueno, desde luego construye identidad, propicia espacios de convivencia, coadyuva al fomento de valores. En estos espacios de convivencia, desde luego, se, se va dando un aprendizaje social, ¿sí? El fomento de estos valores, hablamos de valores comunes dependiendo de la comunidad. Y posibilita a los estudiantes y profesores un espacio físico de aprendizaje conjunto que en estos momentos, lo sabemos bien, está en crisis. En este momento no existe ese espacio físico, sin embargo, sigue existiendo una confluencia debido a la voluntad de tanto los padres de familia, algunos de ellos, ya no todos hay que decirlo, de los propios estudiantes, de los docentes y de las autoridades educativas. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, no puede combatir los males sociales. Esta pretensión que se ha hecho, que se le ha endosado durante muchos años, desde hace tiempo, pensando que debería combatir los males sociales, realmente no lo puede hacer. En cierta medida puede asumir algo de esa responsabilidad, pero hay que delimitar muy bien hasta dónde puede y hasta dónde no. No puede ser esa la función primordial de la escuela. No es capaz de interferir en otros espacios y ámbitos, por ejemplo, la casa, la calle, los medios de comunicación, la toma de decisiones a nivel popular, etcétera, ¿sí? Se pretende de pronto a nivel social, se piensa que los maestros, porque hay como ese sinónimo, tenemos varios problemas semánticos y de concepción, ¿sí? De pronto se piensa que es lo mismo escuela que educación que docentes. Hay muchos padres de familia que piensan que los que toman las decisiones son los docentes. Es que los docentes se dan las vacaciones, es que los docentes quieren abarcar muchos contenidos. No, aquí sí hay que ser bien claros en esta capacidad que tiene la escuela como institución, no puede interferir en otros espacios y ámbitos y muchas veces como institución, como organismo que vive por sí mismo, ni siquiera puede incidir en las propias decisiones, porque se ha escindido, por un lado está la escuela y por otro lado están las autoridades educativas que la controlan. Es vulnerable, es botín de grupos políticos, es susceptible de convertirse en una importante fuente de ingresos y esto también implica que, bueno, pues que es muy apreciada por muchos grupos políticos, ¿sí? Entonces, bajo esta realidad, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita en la emergencia sanitaria? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos entendiendo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Bueno, en principio la emergencia sanitaria ha desnudado en la escuela como tal las desigualdades, porque solo el 60% se supone, y esto es en números como muy alegres, hay acceso al Internet. Y esto estamos hablando de accesos en muchos casos comunales o públicos a través de cafés e Internet. No todo el que tiene un dispositivo celular, no todos los chicos, los niños, los estudiantes, los jóvenes que tienen un teléfono celular tienen en realidad acceso a Internet, porque en muchos casos significa cargar saldo, tener datos, un costo que la familia y sobre todo en estos momentos no puede absorber. Entonces, estas desigualdades han quedado al descubierto, la falta de competencias tecnológicas para la educación, y esto hay que dejarlo bien claro, sí es verdad que hace falta capacitación docente en este ámbito, pero también es cierto que nuestros chicos no son tan tecnológicos como pensábamos. Esta famosa idea del nativo digital ha quedado desmitificada en este momento. Sabemos, nos hemos dado cuenta que son muy hábiles para trabajar con ciertas aplicaciones, para trabajar en redes sociales, para ingresar a redes sociales como parte de su diversión, para los juegos, pero de pronto las plataformas educativas les ha costado muchísimo trabajo. Y tenemos el caso de muchos chicos de nivel superior que incluso teniendo el acceso a Internet, teniendo la posibilidad de conectarse y teniendo o debiendo tener una capacidad metacognitiva más amplia que la de los niños
de educación básica han preferido abandonar los semestres y dicen, pues, mejor lo paso en extraordinario o lo recurso ya presencial que seguir con esta modalidad. Es porque esta modalidad no solo implica estas competencias tecnológicas, sino mucho más que esas simples competencias tecnológicas, en donde también hemos visto casos, y hay que decirlo, de maestros que aunque se pensaría que son de generaciones ya grandes, que ya van de salida, que están pensando en la jubilación, están muy interesados en seguir enseñando y en seguir ellos aprendiendo acerca de estas tecnologías. Pero sí existe esta falta, y ha sido muy evidente, de competencias tecnológicas. La falta de infraestructura tecnológica también, esto es muy claro. A pesar de que tenemos escuelas que tienen computadoras, lo cierto es que no hay un sistema y muchas instituciones de nivel medio superior y superior que se pensaría que tendrían una plataforma propia, un campus, una forma en donde muchas de ellas ya han estado trabajando el e-learning. No es cierto, no tenemos esta infraestructura tecnológica ya para lo que es las plataformas educativas. Y el desconocimiento, desde luego, de la educación virtual. La educación a distancia no es lo mismo que la educación virtual. La educación a distancia es realmente muy antigua, desde que se utilizaba el correo para enviar una serie de informaciones para la capacitación para ciertos oficios, hasta actualmente donde hay muchos programas en donde se envían los contenidos en PDF, el estudiante los revisa, los lee, hace los ejercicios y los envía de regreso. Pero eso no es la educación virtual. La educación virtual es mucho más. Nos ha puesto, esta emergencia sanitaria nos ha puesto frente al espejo, nos ha mostrado cómo somos y nos ha planteado una gran pregunta: ¿para qué sirve la escuela? ¿O para qué debería de servir en estos momentos la escuela? La mayoría de los padres, lo vamos a ver más adelante, han manifestado su inconformidad con que no vayan los niños, algunos incluso a riesgo de su propia salud, porque les estorban en casa, porque no saben dónde dejarlos, porque, bueno, en muchos casos es lógico, no saben dónde dejarlos a cuidado de alguien, con esa certeza de que no les va a pasar nada físicamente. Y la guardería, la escuela se ha vuelto esta gran guardería, se ha convertido, ese es otro de los sinónimos que se han utilizado actualmente. Se piensa que la escuela solo sirve para guardar ahí a los niños, ¿no? Y en muchos casos, cuando hablamos de padres que están yendo al trabajo, pues desde luego es comprensible, pero en muchos casos son padres que están en sus casas, que tienen algún ingreso fijo o que sus patrones los están apoyando en muchos casos, que tienen la posibilidad con cierto apoyo y sin tanta presión, por lo menos económica, de quedarse en esta cuarentena o en este aislamiento, y resulta que no saben convivir con sus hijos. Entonces, esto también nos plantea esta pregunta: ¿para qué sirve o para qué debería de servir la escuela? A través de esta pregunta, nos hemos dado la tarea de empezar a estructurar un manifiesto educativo. Si este manifiesto educativo he puesto al público, a disposición del público en días pasados, algunos de los puntos que han generado muchísima controversia, muchísima polémica, y me gustaría compartirlos con ustedes en esta ocasión. Y este es más o menos, son 11 puntos, y desde luego la idea es compartirlos, generar conocimiento, generar reflexión, diálogo, discusión, si es necesario, debate, inclusive con base en estas visiones de lo que hemos podido percibir en este momento, de lo que está sucediendo, y que debería de ser además un punto de quiebre para lo que es la escuela como la conocemos. Si regresamos después de esta pandemia a la misma escuela que teníamos, seguiremos arrastrando y quizá potenciando todos los problemas y todos los aspectos negativos que ya se habían detectado en esta institución. Entonces, yo quiero ponerlos a su consideración en este momento, y son estos: el estudiante aprende con, sin o a pesar de la escuela.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, definitivamente que el ser humano está en constante aprendizaje. Y aunque esto parecería como una verdad absoluta, en realidad ha causado mucha controversia y ha puesto sobre la mesa muchos temores de gente muy seria en educación, de gente con trayectoria, de gente con investigación, que lee en esto la posibilidad o el asomo, la propuesta de que la escuela desaparezca. En ningún momento estamos hablando de que la escuela desaparezca. Una de las cosas que yo sí he mencionado constantemente a través de mis conferencias en diferentes espacios y a través de entrevistas que me han hecho en diferentes medios de comunicación, sí he comentado definitivamente que en 1999 la OCDE hizo un estudio muy interesante en donde se perfilaban donde se observaban tres posibles escenarios para la escuela en el futuro inmediato. Y estos tres posibles escenarios hablaban de un término de 20 años que se estaría cumpliendo justamente este año. Hablaban de que la escuela permaneciera tal y como ha estado durante 200 años, inamovible, exactamente igual. Ese sería uno de los escenarios. El segundo escenario sería que se transformara radicalmente y el tercer escenario que desapareciera. De esos tres escenarios, los dos más factibles, que así lo menciona la orden, no es una cuestión mía, son que se transforme radicalmente o que desaparezca. Entonces yo creo que ahorita estamos justamente en ese punto en el que o se transforma radicalmente la escuela o desaparece. Y lo voy a presentar más adelante, pero sí les adelanto que esto tiene mucho que ver con la percepción que se ha generado a través de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, en estos momentos. Bueno, vamos con el segundo punto. El docente enseña de manera consciente o inconsciente, directa o indirectamente, mucho más de lo prescrito. Y esto lo sabemos, esto es el currículum oculto, pero no queda muy claro, es algo que se sabe en el medio, que sabemos quienes nos dedicamos a la educación, quienes hemos estudiado acerca de pedagogía, de didáctica, de metodología, etcétera, etcétera. Pero no queda muy claro para la gente común, ¿sí? Que el docente en realidad transmite también su propia forma de pensar, transmite su cultura, transmite mucho más allá y por tanto los niños pueden o no aprender, porque si nos vamos al primer punto del manifiesto, el estudiante aprende con, sin o a pesar de la escuela, pues desde luego no son recipientes vacíos a los que estamos llenando y no haya ningún filtro, ni ellos tengan la capacidad de decidir qué aceptar y qué no aceptar, qué aprender y qué no aprender. Desde luego ellos tienen voluntad, son individuos. El tercero, la guarda y cuidado no deben ser las principales funciones de la escuela, ¿sí? Pareciera que ahora ya somos este guardaequipaje, este gran lugar donde se va y se deposita a los niños o a los jóvenes como si fueran unos paquetes, unos bultos, unas maletas, y los padres de lo que menos se preocupan en algunas ocasiones es de qué es lo que van a aprender, ¿sí? Es parte inherente de lo que significa un organismo, una institución que recibe a niños y a jóvenes que están bajo el cuidado de adultos, pero no puede ser o no debería de ser de las principales funciones de la escuela. Educación y escuela no son sinónimos. Desde que las instituciones educativas, los ministerios de educación, las secretarías de educación empezaron a llamarse así, empezó a haber toda esta confusión. Antes era muy claro que era el Instituto de Instrucción Pública. ¿De qué se trataba? De instruir, de escolarizar, de ingresar a una institución educativa, una institución escolar, a los niños para que llevaran a cabo un proceso académico, ¿sí? Pero poco a poco se han ido diluyendo esas fronteras entre educación y escuela. Entonces, pareciera que hay que volverlo a decir. Estas son cosas, desde luego, que sabemos, pero que hay que insistir en ellas. 5. Autonomía, ciudadanía, pensamiento crítico y creativo deben ser prioridades escolares. No podemos seguir sobre los contenidos y tampoco podemos seguir sobre la enseñanza, ¿sí? Saberes no es sinónimo de contenidos. Puedo saber muchas cosas sin tener que abordar un mundo interminable, al parecer, de contenidos. Pocos maestros llegan al final de los ciclos educativos, de los ciclos escolares,
completando realmente todo ese cúmulo de contenidos. Seguimos en esta lógica de retacar al estudiante de información. Cuando estamos en una era en la que a un clic está toda la información posible, ¿qué es lo que les tenemos que enseñar? A convertir esa información en saberes, en conocimiento, en algo que les sea realmente útil. Los aprendizajes escolares no deberían ser los únicos validados socialmente. Y aquí es donde tenemos que reconocer también el valor de otro tipo de aprendizajes que se dan con, sin o a pesar de la escuela. Los aprendizajes que se dan en comunidad, los aprendizajes que se dan a través de la experiencia, los aprendizajes que se dan a través del contacto social fuera del ámbito escolar, los aprendizajes que el niño va obteniendo a pesar de que no tengan que ver con los planes y programas de estudio en una escuela, ¿sí? Y esos también deben de ser validados y reconocidos. Necesitamos múltiples instituciones para cumplir con la demanda social en materia educativa. La escuela no puede sola. La escuela se ha vuelto muy soberbia, una institución que solo se mira a sí misma, una institución que cree que todo lo puede y que solo a través de ella el ser humano puede ser. Cuando vemos y tenemos ante nosotros casos de mucha gente que es muy exitosa en diferentes ámbitos y que en muchos casos han abandonado la escuela o que ni siquiera han pasado por una escolarización formal. Entonces, aquí necesitamos estas múltiples instituciones para cumplir con la demanda social y diferenciarlas. Instituciones que se hagan cargo de la guarda y cuidado de los niños porque los padres tienen que ir a trabajar, ¿sí? Pero que no necesariamente sean espacios en donde exista esta estructura educativa. Puede ser una institución que sea exclusivamente para ello y que no desgaste a sus miembros, a los maestros, a los directivos, a toda una serie de personal que está alrededor, el personal administrativo, en cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, con lo claramente educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que sean instituciones que se dediquen a esta guarda y cuidado. El aprendizaje es el fin, la enseñanza es el medio, el centro entonces debe de ser el aprendizaje. Llevamos muchos años, llevamos muchos modelos centrados en la enseñanza, cómo enseñar, cómo mejorar los aprendizajes, pero siempre viendo hacia el proceso de enseñanza. Y poco nos hemos encargado de qué es lo que necesitan nuestros chicos para aprender, cómo aprenden, qué quieren aprender, qué necesitan aprender en estos tiempos de incertidumbre que nadie se esperaba. Todos somos responsables de la educación. El Estado es el encargado de financiar a las instituciones escolares. Esto hay que dejarlo muy claro. Todos tenemos que ver con la educación, porque el proceso educativo no solo es el proceso escolarizante. El proceso educativo es mucho más amplio y tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con los padres de familia, desde luego, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con todo aquello que rodea a los niños y a los jóvenes en formación, ¿sí? Pero no podemos dejar de ver que la obligación del Estado es financiar a las instituciones escolares y en un momento dado estas otras instituciones que estamos planteando en este momento que existan y que se dediquen a esa guarda y cuidado. La escuela no es para todos. Y esto es algo, yo sé, que es un punto muy polémico. De hecho, en este en particular, en este punto, yo tuve la oportunidad de platicarlo con dos secretarios de educación y los dos realmente parecía que se hablaba de un sacrilegio. Y no estoy hablando, hay que dejarlo muy claro, de que no es que los estudiantes no puedan con la escuela, como muchas veces se maneja. No es que los niños no puedan con la escuela, no es que los jóvenes no puedan con la escuela, es que la escuela no puede con muchos niños y muchos jóvenes que necesitan otras maneras de aprender y otro tipo de atención. Hay niños que aprenden mucho más fuera de la escuela que dentro de la escuela y los estamos forzando. Ya lo dice por allá Perrenó, la escuela es un acto de violencia y los estamos obligando, así como estamos obligando a los padres a que dejen a sus hijos en una escuela
y muchos de ellos no están viendo resultados y a nivel social no los estamos viendo. Es algo que tenemos que planear. Si regresamos a una escuela como la que teníamos tras la pandemia, quiere decir que no habremos aprendido absolutamente nada. Y bueno, y aquí es donde viene esta parte de la educación divergente, este nuevo paradigma que fomente el talento. ¿De qué se trata la educación divergente? Bueno, se trata de atender a la diversidad, el reconocimiento de la heterogeneidad. Si ustedes se dan cuenta, estos puntos están tratados también a través de los diferentes ejes del Congreso, que estaremos viendo también a través, no solo a través de las conferencias, sino también a través de las mesas educativas en las que estarán ponentes investigadores de diferentes países y a las que los invito muy cordialmente, de verdad, están muy interesantes todas las ponencias. Bueno, la atención a la diversidad, este reconocimiento de la heterogeneidad. La diversidad no solo como los niños con capacidades diferentes o los niños con capacidades sobresalientes, sino todos los niños, todos los jóvenes son diferentes y eso es la diversidad. Y tenemos que entenderlo. La institución escolar debería dejar de ser ese instrumento para homogeneizar, ¿sí? Debe de ser un instrumento para esa atención individualizada. Es muy complejo a nivel estructural, yo lo sé, sin embargo, es necesario. Aquí las preguntas que nos debemos de hacer, porque ya hemos dado muchas vueltas en qué es lo que tenemos que hacer, pero nos detenemos en la parte en la de cómo hacerlo, porque hay poca voluntad a nivel de autoridad. Pero yo creo que ya tenemos que empezar a preguntarnos cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros desde nuestras aulas? ¿Cómo lo vamos a hacer a partir de mañana o a partir del regreso presencial? El reconocimiento de los saberes individuales. Esto es sumamente importante. Cada niño, ninguno es un recipiente vacío, aunque sea su primer grado de preescolar, traen saberes individuales y tenemos que reconocerlos, tenemos que aceptarlos, tenemos que valorarlos y tenemos sobre todo que partir de ahí. La aportación personal, cada individuo tiene algo que aportar al conjunto, al grupo, a la comunidad. Proporcionar las herramientas internas necesarias para enfrentar los desafíos de la nueva era. Esto ya lo veníamos viendo desde hace 3 años en el primer congreso que se empezó a hablar de educación divergente, cuando ya empezamos a hablar de esta propuesta, ¿sí? Pero hoy más que nunca es necesario, es urgente, ya ni siquiera está puesto a discusión. Es algo que tenemos que hacer, proporcionar estas herramientas internas a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Resiliencia, pensamiento crítico, pensamiento creativo, metacognición. Son 4 herramientas básicas que necesitan y desde luego ahí también la autonomía, ¿sí? Porque sin autonomía no podemos trabajar, ya lo hemos visto. No hemos hecho chicos, no hemos formado chicos, niños, jóvenes autónomos. Entonces, no importa que hablemos de preescolar. Ahorita les voy a hablar de una experiencia que tuvimos en un laboratorio pedagógico donde justamente trabajamos con niños muy pequeños. La autonomía se puede trabajar desde edades muy, muy pequeñas, muy, muy cortas. Entonces, sí lo podemos hacer, pero no los hemos preparado. Dependen mucho, dependen de sus padres, dependen de los maestros, y esto no necesariamente responde a una cuestión estructural. Muchas veces también responde a una visión de cómo ejercemos la docencia y de esta forma que tenemos los seres humanos de volvernos imprescindibles, aunque realmente no lo seamos. Bueno, la búsqueda de la excelencia. Para esto, pues hay que elevar los estándares. Esta excelencia nosotros hablábamos de esta excelencia antes incluso de la nueva escuela mexicana, que empezó toda una polémica en torno a este concepto. ¿De qué hablamos cuando buscamos la excelencia? La excelencia es muy parecida a la perfección. Es algo muy difícil de alcanzar, es algo que es como la utopía. Y yo ahí me iría a esta visión de Galeano. ¿Para qué sirve la utopía? La utopía sirve para no alcanzarla, al final de cuentas. La utopía va 2 pasos adelante de mí y yo doy 2 pasos y ella 2 pasos y nunca la podré alcanzar. Sin embargo, ella da sentido, ¿sí? La utopía, la excelencia, la perfección dan sentido a lo que hacemos todos los días. Entonces,
hablamos de elevar los estándares, de no pensar que porque vivimos en países subdesarrollados o en vías de desarrollo del tercer mundo, que nos van cambiando las etiquetas para ser políticamente correctos, pero finalmente quiere decir lo mismo. Creemos que no podemos. Cuando vemos casos de gente que hace investigación de altísimo nivel, fugas de cerebros impresionantes, quiere decir que el material humano lo hay. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto una parte de todo esto tiene que ver con que no creemos que podamos, confiando en la capacidad de los docentes y en los estudiantes. Los docentes tienen muchas capacidades, los estudiantes también, pero tenemos que confiar en ellos. Hay que reforzar la autoestima y desarrollar un pensamiento estratégico. No pensar que se requieren condiciones físicas, económicas, especiales, y que si no existen esas condiciones físicas y económicas no vamos a poder llegar a ese punto de la excelencia. Primero tenemos que pensar hacia dónde queremos ir, no negarnos esa posibilidad. Rescatar la erudición. Y aquí hablamos, por ejemplo, de experiencias como Learning in Deep, de la literacidad, del pensamiento científico. Learning in Deep es esta propuesta de Escocia que ya existe en muchos países, en donde se trata de que los niños, desde las primeras etapas de la educación primaria, elijan un tema. Y de ese tema, de una lista de temas bastante amplia, sobre ese tema van a investigar a lo largo de toda su trayectoria académica, a lo largo de todos los grados, todos los niveles escolares, van a estar haciendo ellos de manera autónoma. Además, esto es lo más interesante, esta investigación. Y los temas parecen muy sencillos y muy simples. Podemos hablar, por ejemplo, de uvas, ¿sí? El chico que escoge uvas parecería que se le agota la primera semana, pero no. Resulta que la experiencia, lo que hemos visto, la evidencia, es que pueden toda una trayectoria, desde primaria hasta la educación superior, estar investigando acerca de este tema y se vuelven realmente expertos y se vuelven, van desarrollando competencias investigativas, metacognitivas, van desarrollando toda una serie de posibilidades y de habilidades del pensamiento que los lleva hacia esta idea de la búsqueda de la excelencia. La literacidad, que no es nada más leer y escribir, sino generar un pensamiento complejo alrededor de estos procesos. Y el pensamiento científico, que desde luego es algo que sabemos de su importancia, pero difícilmente hemos podido darla a entender en nuestras comunidades escolares. Existe todavía mucho esta barrera del pensamiento mágico, que de pronto dice, por ejemplo, en este caso que estamos viviendo particularmente el día de hoy, el COVID no existe, ¿no? Por ejemplo, y que prima sobre muchas de las acciones que se toman a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunal. Entonces, es importante también este pensamiento científico, poderlo motivar en nuestros niños, detonar los talentos, valorando los saberes propios y colectivos, reconociendo las diversas habilidades de nuestros chicos, reconociendo que estos saberes propios y colectivos tienen una razón de existir y que pueden aportar muchísimo, y también estas habilidades, ¿sí? Son sumamente importantes para poder trabajar en el aula, trabajar a través de la educación divergente. Y bueno, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, equilibrar el terreno, delimitar el papel de la escuela. Creo que eso ya ha quedado un poquito perfilado, en donde voy hasta ahorita, que es hasta dónde puede la escuela. Empezar a dejar de ser tan soberbia, pensar que podemos con todo y empezar a dejar cosas que deberían de cubrir otras instituciones, escuchar a los padres. Los padres de pronto se han convertido en estos entes invasivos, estos entes demandantes, estos entes molestos en muchos casos, que tratamos de replegar
pero que políticamente no es adecuado, que legalmente no es correcto, pero los debemos de sumar al proyecto y escuchar desde luego a los estudiantes. No conozco hasta ahorita, tal vez mi conocimiento en este aspecto sea limitado, por lo menos en el ámbito de la educación básica y de la educación pública en algunos de los países latinoamericanos, una escuela, una institución que le diga a los chicos qué es lo que quieres aprender, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú necesitas aprender y con base en eso hacer adecuaciones curriculares. Porque estamos buscando, y aquí es donde yo digo que no estamos centrados en el aprendizaje, sino en la enseñanza. Estamos buscando las metodologías, las técnicas, las dinámicas para hacer mejor nuestra labor. Pero no tomamos en cuenta que el aprendizaje no puede ser óptimo ni significativo si los chicos no le encuentran sentido, si no es algo que ellos quieran aprender, ¿sí? Y para esto, bueno, pues también la investigación es algo relevante. Nosotros tomamos algunas cosas, algunos aspectos de lo que la neurociencia nos podía aportar. Tuvimos, de hecho, por ejemplo, una edición en Barcelona con la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde participaron muchos neurocientíficos de los más importantes en este momento, David Bueno, por ejemplo, Ana Carballo, que han puesto este énfasis en tender puentes entre la neurociencia y la educación. Si ustedes escuchan de pronto esta parte de neuroeducación, no existe todavía, aunque estamos, bueno, yo personalmente estoy trabajando sobre un proyecto al respecto, un libro, pero la neuroeducación como tal todavía no existe, no es una ciencia. Las ciencias cognitivas, las neurociencias que se han ido acercando a la educación, han ido tendiendo ciertos puentes, pero todavía esto está en construcción. Desde luego la palabra neuro en muchos casos vende y pues mucha gente utiliza esa palabra, incluso nos comentaba, por ejemplo, Ana Carballo en alguna de sus intervenciones en nuestros congresos, que existe el neuroshampoo, ¿no? O sea, en España hay botes de shampoos que se llaman neuroshampoo, ¿por qué? Porque vende. ¿Qué hace a nivel neurológico? Nada. Pero bueno, es el neuroshampoo, ¿no? Porque a la gente le llama mucho la atención, es un concepto muy mercadotécnico, entonces, pues ya se habla de esta parte de la neuroeducación, cuando en realidad es algo que se está construyendo, estamos tendiendo estos puentes. Hay muchos descubrimientos en neurociencia, pero esto no quiere decir que todo sirva para la escuela o todo lo podamos incluir en educación, ¿sí? ¿Quién nos puede servir de la neurociencia? El papel fundamental de la emoción, ¿sí? Si no nos emocionamos, no aprendemos. Y esto es algo muy relevante en cuanto a estos hallazgos, en cuanto a estos descubrimientos. Cuando nos emocionamos, aprendemos, se vuelve óptimo, se vuelve significativo este aprendizaje, queda y modifica nuestras conductas, ¿sí? La motivación intrínseca. No nos movemos con motivadores extrínsecos. ¿Qué es lo que sucede con estos motivadores extrínsecos que son básicamente de los paradigmas conductistas, el premio y el castigo, el estímulo y el reforzar el estímulo, y todo este tipo de prácticas que llevamos siglos haciendo en la escuela, lo único que generan a nivel social, los resultados que podemos ver a nivel social, son estos individuos que asumen, por ejemplo, la ciudadanía como una transacción, en donde esperan que el candidato les ofrezca una despensa o les ofrezca algún tipo de beneficio inmediato a cambio de su voto. Y en muchos casos esto nos ha llevado a grandes desastres políticos, económicos, nacionales, que han durado muchísimos años en muchos de los países. Entonces, esto tiene que ver con esas generaciones que fuimos formadas en este paradigma. Y es el momento de encontrar esa motivación intrínseca, al encontrar por qué quiero aprender, qué me gusta, qué disfruto del aprendizaje.
y utilizar esos resortes internos, esos motivadores para propiciar el aprendizaje, dejar esas prácticas que son realmente muy nocivas. Nosotros no los vemos en el corto plazo en el aula. Creemos que estamos haciendo en muchos casos estos controles de grupos, ¿no? Este famoso control de grupo, pero no nos damos cuenta que también estamos dejando una huella muy profunda en estos niños y en estos jóvenes en cuanto a entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la relacionalidad, cómo funciona la sociedad y cómo funciona la ciudadanía. Los ciclos circadianos. ¿De qué hablan estos ciclos circadianos? Bueno, son estos ciclos de nuestro cerebro en los que se encuentra en alerta, en los que se encuentra despierto, con mayor capacidad de aprendizaje, y los momentos en los que necesita descansar y necesita procesar información, ¿sí? El cerebro necesita dormir para entender. El cerebro necesita esos periodos de silencio, de descanso, de aburrimiento, que tanto ruido nos están haciendo actualmente o que les hacen a muchos padres y también a muchos maestros, porque queremos tener a los niños entretenidos todo el tiempo, que no se aburran. Y parecería que el aburrimiento es lo peor que le puede suceder a un individuo, siendo que esos espacios de aburrimiento, de no saber qué hacer, de no estar en relación ni con información ni con otros, ni estarse moviendo físicamente, o quizás sí se pueden estar moviendo físicamente porque además el cuerpo puede funcionar también como un detonador de ciertos procesos cognitivos. Esos espacios en los que necesitamos el descanso son realmente imprescindibles, no los podemos cambiar. Y también, por ejemplo, el comportamiento de los ciclos circadianos de un niño a un adolescente, estas transiciones en donde ya se ha comprobado que un adolescente no puede estar atento, su cerebro no está en posibilidad de estar atento por una serie de desórdenes neurológicos que tienen que ver con los neurotransmisores, con cómo está evolucionando, cómo está creciendo, cómo está generando nuevas redes sinápticas el cerebro antes de las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, una escuela que funciona antes de las 9 de la mañana con chicos de 12 años, de 15 años, es una escuela que está perdiendo todas esas horas, ¿sí? Si yo programo, por ejemplo, matemáticas a las 7 de la mañana, esos niños, esos jóvenes, no van a estar entendiendo nada, su aprovechamiento va a ser mucho más bajo del que podría ser si esas clases estuvieran a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, cuando el cerebro ya está en condiciones de aprender. Las ventanas cognitivas. Estas ventanas cognitivas son muy interesantes, son estos periodos que ya se ha comprobado que existen, que en los que se lleva a cabo la poda neuronal, por ejemplo, antes de los 8 años, de hecho es antes de los 4 años la poda neuronal. Los primeros 4 años de nuestra vida, nosotros nacemos con una cantidad de neuronas impresionante. Y muchas de ellas están en redes sinápticas, muchas se van integrando a estas redes sinápticas. Digo, obviamente esto se explica de una manera muy sencilla, muy simple, pero las que no se utilizan, las redes neuronales que no se utilizan, pues se van podando, se van cortando, el cerebro va eliminándolas. Entonces, por ejemplo, que estos son experimentos que se han hecho, por ejemplo, con gatos, en donde se les han tapado un ojo al gato al nacer y resulta que después de un tiempo le quitan el parche del ojo y el gato es incapaz de ver, y no porque su ojo no funcione, sino porque no existe una red neuronal para que pueda procesar las imágenes. Y esa red neuronal ya es imposible de recuperar. Entonces el gato queda ciego de un ojo de por vida. ¿Sí? También los gatos que son puestos en espacios donde solo se ven luces horizontales y cuando salen al mundo no alcanzan a percibir lo vertical, las formas verticales y chocan, por ejemplo, con las patas de las mesas. Es muy similar lo que sucede con el cerebro humano. Si nosotros no desarrollamos estas redes neuronales que son necesarias, pues el cerebro en este principio de eficiencia, porque es muy eficiente,
elimina lo que no sirve, elimina lo que no se usa, ¿sí? Entonces, es muy interesante estas ventanas cognitivas en donde hasta los 12, 14 años tenemos grandes posibilidades de aprender, por ejemplo, idiomas, de aprender cosas muy complejas que tienen que ver con pensamiento matemático, con pensamiento científico, y que en muchos casos están desaprovechados. No quiere decir que no podamos aprender esas cosas después de ese tiempo, pero en esas ventanas cognitivas existe una oportunidad de potenciar el aprendizaje. Y nuestros planes y programas de estudio no consideran estas ventanas cognitivas. Las sorpresas, si yo me sorprendo, desde luego, y eso tiene que ver con el papel fundamental de la emoción, pero la sorpresa es un detonante muy poderoso para el aprendizaje y la necesidad de desafío. ¿Sí? Si alguien no se siente desafiado en sus límites, en sus posibilidades, difícilmente va a salir de un espacio de confort. Necesitamos desafiar a nuestros chicos con el conocimiento, con el aprendizaje, dejarnos de esta visión del premio y el castigo y empezar a pensarlo en términos de desafío. Y eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en las redes sociales, cuando se les ocurre un desafío que de pronto son desafíos que ahora sí que con el perdón, pero son muy vanos, muy vacuos, muy tontos, o por lo menos desde mi punto de vista así son, pero que involucran a muchísima gente. De pronto ya todo el mundo se está aventando una cubeta de agua fría y de pronto ya todo el mundo está, hay cosas muy positivas, recogiendo basura o pues de pronto haciendo cosas muy, muy fuera de una lógica de un nivel de inteligencia, ¿verdad? Pero vemos definitivamente esa necesidad de desafío que tiene el ser humano. Bueno, estos ejes que ya hicimos una pequeña revisión, pero que han sido un poquito adecuados ya a esta nueva realidad de la pandemia. Eliminar el conductismo en el aula, el premio y el castigo, las calificaciones. Estos ya son temas muy importantes que tienen que ver con la práctica en el aula, la congruencia con la realidad actual. Este nuevo pacto social con padres de familia y estudiantes, propiciar el trabajo colaborativo real, entender que la escuela no es un pase automático al éxito en la vida, es un factor que puede beneficiar, que puede favorecer este éxito, pero que no es para todos y que no a todos les va a servir de la misma forma. Atención a los factores estructurales. No podemos dejar de ver que el 40%, el 60% de nuestros chicos no tienen condiciones, por ejemplo, para el trabajo a distancia. Ruptura de paradigmas organizacionales, las tareas, los horarios, las materias, el papel de docente como dificultador desafiante contra facilitador del aprendizaje. Debemos de dejar de ser esos facilitadores del aprendizaje y empezar a ser esos dificultadores, esos desafiadores, esa gente que establece expectativas más altas para que lleguen a niveles más altos. Necesitamos ser inspiradores, investigadores, detonantes de la motivación intrínseca, no estar pensando en todas estas estrategias del premio y el castigo, dejar un poquito a un lado eso. Sabemos que es muy difícil la transición, pero sí se puede. Contacto verdadero con la realidad, dejar a un lado la simulación, nosotros de manera personal dentro del aula, porque por decreto no va a cambiar nada. Dejar de pensarla como un laboratorio aséptico, es el lugar donde no debe de pasar nada malo, donde tenemos que cuidar y controlar todos los resultados, donde todo es fantástico, donde no se habla de construcción de ciudadanía, de sociedad, de temas polémicos, y también decidir su función política. ¿Para qué va a servir la escuela? Buscar un desarrollo congruente del individuo en todos los aspectos, en el aspecto intelectual, relacional, social, en todos los ámbitos que tienen que ver con su crecimiento, también a nivel ciudadano, a nivel de compromiso, a nivel de asumir, y eso lo estamos viendo ahorita, como de pronto a mí me llama muchísimo la atención. Ya casi para terminar, ya sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero ya casi para terminar sí me gustaría comentarles, por ejemplo, el hecho
de que muchos periodistas, muchos medios de comunicación empiezan a decir, es que el presidente no usa tapabocas, entonces, ¿cómo va a querer que nosotros usemos tapabocas? Debemos de dejar y crear las condiciones desde la escuela, dejar de tener esa visión infantil de ciudadano. No podemos, no es congruente en la construcción de ciudadanía como seres adultos que no podemos basarnos en lo que hace el otro. Nuestras madres se pasan toda la vida diciéndonos, ¿y qué? Y si tú te vas, si fulanito se tira del puente, tú te vas a tirar del puente. Y resulta que al final de todo el proceso, del proceso educativo, tanto en nuestra casa como en la escuela, estamos esperando que nuestro presidente nos dé el ejemplo. Yo puedo a nivel personal pensar que está bien o que está mal lo que está haciendo, pero yo no puedo basar mis decisiones en que él lo haga o no lo haga, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es parte de la construcción de ciudadanía que nos toca. Y aquí es esto algo que algunos de ustedes ya han visto, ya conocen, los que ya nos han seguido en ocasiones anteriores, acerca de esta comunidad de aprendizaje divergente descubriendo, en donde hicimos toda una serie de adecuaciones, de reformas, empezamos a trabajar con esta visión de la educación divergente. Déjenme decirles que tuvimos resultados espectaculares. Son estos niños, estos pequeños, desde 1 año de edad hasta los 7 años que tuvimos aquí, y rápidamente les comparto las conclusiones de esta experiencia. Los niños aprenden a pesar de las condiciones del ambiente comunitario. Este laboratorio se hizo en una comunidad muy precarizada de la ciudad de Mérida, en donde esta colonia la fundó un padre católico para delincuentes. Entonces, es algo que no se ha podido superar. Obviamente, a lo largo de los años ha ido agregándose gente muy diversa, han ido creciendo las familias, han ido cambiando. Sin embargo, es algo que en cierta manera determina la conducta de estos niños, o se pensaba que lo determinaba, y sobre todo su capacidad de aprendizaje. Y nos dimos cuenta que no, que aprenden a pesar de las condiciones del ambiente comunitario. La interacción entre pares reunidos por nivel cognitivo, intereses, estilos de aprendizaje e inteligencias es más efectivo y eficaz. Se ahorra recursos y tiempo. Nosotros este experimento lo hicimos con diferentes, en los grupos estaban niños de diferentes edades. ¿Por qué los agrupamos? Por nivel cognitivo, por intereses, en ese momento por estilos de aprendizaje, aunque ya posteriormente vino toda una serie de debates en torno a esto, y muchos de los neurocientíficos, debo decirlo, desestiman esta teoría de los estilos de aprendizaje. Sin embargo, sí nos basamos más en la parte de las inteligencias, en la diversidad de inteligencias, las inteligencias múltiples, y resultó mucho más efectivo y mucho más eficaz. Resultó que ahorramos recursos y tiempos haciendo estos grupos diversos, ¿sí? Que no estamos pensando en este concepto fabril de que hay que agruparlos por fecha de fabricación del lote, ¿no? Es que nacieron en tal fecha, entonces todos tienen que estar juntos. Las comunidades de aprendizaje requieren construirse de manera horizontal, con la participación activa y comprometida de los miembros, no de manera vertical, no decidiendo por los demás, tomando en cuenta qué es lo que quieren aprender los niños. Hasta muy pequeñitos, ellos saben decir qué quieren. Y esto fomenta en gran medida la autonomía, ¿sí? Que es una condición necesaria para lograr el aprendizaje óptimo. Y la autonomía tiene que ver con la confianza. Desafortunadamente vivimos en países en donde nos hacen creer que no somos personas confiables. Desde cómo se maneja la policía, la escuela, todas esas medidas del pase de lista, de tener un prefecto, de tener vigilancia constante, que no se vaya a salir un niño, que todos estén dentro del salón. Todo eso, que por ejemplo en nuestras fronteras cuando entramos nos revisan hasta los dientes, aunque seamos de este país, ¿verdad? Nosotros vamos, por ejemplo, a países europeos y resulta que dice un letrero, si usted tiene algo que declarar, pase por acá, si no vaya directo. Y tiene que ver con esta evolución del pensamiento y de empezarnos a tratar como ciudadanos adultos y no ciudadanos siempre eternamente infantiles. Pero tenemos que empezar a construir esta autonomía desde el aula, no solo para el aprendizaje óptimo, sino también para la construcción de ciudadanía. El coaprendizaje es un fuerte motivador. Los niños aprenden entre ellos y si ellos les enseñan a otros, refuerzan esos conocimientos.
Los saberes de todos los miembros de la comunidad, independientemente de su nivel jerárquico, son importantes. Y aquí tenemos que involucrar también a los padres de familia, a los administrativos, al personal de limpieza, que tienen muchísimo, muchísimo que aportar en el proceso de aprendizaje de los niños y de los jóvenes. Los padres también son estudiantes y debemos integrarlos a la comunidad. Ellos también tienen que aprender a ser padres y cómo acompañar el proceso de aprendizaje escolar de sus hijos, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante. Y los códigos mentales que nos seguirán a lo largo de la vida se estructuran en los primeros años de vida. Bueno, básicamente esas son las conclusiones y eso es algo que yo les quiero dejar. Y también algunas preguntas para pensar como qué pasará con la escuela. Hoy los padres se han dado cuenta que sus hijos pueden aprender sin la escuela, que la escuela es imprescindible, que los maestros no saben enseñar, que solo los maestros saben enseñar, que es muy difícil controlar a los niños, que los niños no necesitan ser controlados, que los niños no aprenden si no están con sus maestros, que los niños aprenden aunque no estén con sus maestros, que los maestros no saben utilizar tecnologías para la educación, que los niños, niñas y adolescentes no saben utilizar tecnologías para la educación, que los contenidos son indescifrables, que los contenidos no corresponden con la realidad, que no saben acompañar a sus hijos, que la tecnología es imprescindible, que la tecnología no puede suplir el contacto humano, que los niños no pueden ser contenidos físicamente, que el movimiento propicia la creatividad y el aprendizaje, que hay niños que aprenden más en colectivo, que hay niños que aprenden más en solitario, que no todos los niños son estudiantes. Todo eso se ha aprendido. Cosas encontradas, cosas contradictorias, no existe una sola conclusión. La conclusión es que estamos trabajando, vivimos y servimos a una sociedad compleja, con múltiples realidades, múltiples lecturas, múltiples preferencias, múltiples visiones, múltiples necesidades, múltiples prioridades y múltiples deseos y demandas, pero los tenemos que ver a todos. Ninguna estructura puede contener esa complejidad, ni la escuela ni ninguna otra, aunque sea la última institución oficial que pervive como tal. Bueno, pues yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que me hayan prestado sus oídos estos minutos. Desafortunadamente, bueno, pues ya no tenemos tiempo para continuar con, con este eh, con este trabajo en este momento de la conferencia. Sin embargo, bueno, pues yo les quiero agradecer muchísimo que me hayan prestado sus oídos, su tiempo a esta primera conferencia. Y bueno, aquí hay muchísimos comentarios que me encantaría poder compartir rápidamente, pero ya estamos sobre el tiempo, sobre la hora. Quiero agradecer a todos los que nos han seguido, los que están ahorita. Tenemos 277 por aquí. Por aquí habla el rol del docente en la sociedad, en la educación, nuestra resiliencia ante las situaciones que se presentan. Excelente, doctora Castañeda. El aprendizaje colaborativo es efectivo y tiene muchos beneficios para fomentar el desarrollo de habilidades. Gracias por la información, excelente contenido. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Les invito desde luego a que continúen con los trabajos. A las 12 del día tenemos la mesa número 1 que habla justamente acerca de esta necesidad de reconocer la heterogeneidad. Y hay ponencias de Colombia, tenemos ponencias de México a las 4 de la tarde. Hay otra mesa y a las 7 de la noche tenemos la conferencia magistral de la maestra Guadalupe Con. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, ya saben, si no se han registrado, pueden encontrar la liga aquí mismo en la página de Facebook, si no en comisioniberoamericana.org, ahí encuentran CIED y encuentran el registro para participantes, es gratuito. Al final de todos estos trabajos, se les extenderá la constancia. Hay un requisito mínimo del 80% de asistencia y para registrar su asistencia a las actividades, desde luego, bueno, pues nada más se trata de dar un comentario, un like o algo en las actividades, ya con eso sabemos que estuvieron presentes. Y se hará este recuento y ya después, el lunes 8, ustedes tendrán una comunicación oficial en sus correos. Traten de dejar su correo bien. Si a alguno no le ha llegado información a través del correo, tiene que ver con que, bueno, quizás no está bien puesto el correo, pero a través del Messenger de aquí mismo de la página pueden hacer esa consulta para saber si está bien
su Messenger, y digo, su correo, si no han recibido nada. También consulten su bandeja, revisen su bandeja de spam antes para ver si no están por allá todos los correos. Allá vienen instrucciones, vienen toda una serie de, vienen todas las ligas para todos los eventos para que puedan entrar directamente y toda la programación. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo, muchísimo que me hayan permitido estar con ustedes, que me hayan compartido su atención, su tiempo, y seguimos en estas actividades del Congreso Iberoamericano de Educación Divergente. Que tengan un muy bonito día. Hasta luego.